¿Cuán emocionante puede ser la historia de una estatua? ¿Cuántos secretos puede guardar? Yo saldré con el pueblo trabajador. Yo saldré con las mujeres del pueblo. ¿Cuántas identidades puede adoptar? Quizá son demasiadas preguntas si solo hablamos de una estatua, pero hay una escultura en Mar del Plata con una gran historia en su haber, con secretos que guardó durante años y una identidad muy distinta a la de su creación. Esta es la historia de una escultura que debió ser parte del monumento peronista más grande jamás construido, pero terminó en Mar del Plata identificada con una labor portuaria. Cabeza Contenidos presenta En la plazoleta, ubicada en la intersección de la Avenida de los Trabajadores y la calle 12 de Octubre, se erige una enorme escultura llamada Hombre de Mar. Ubicada en la zona portuaria, esta estatua representa la íntima relación del hombre con una de sus fuentes principales de trabajo y subsistencia, el inmenso mar, o al menos eso fue lo que siempre creímos. Pero dicha escultura guardó durante años un secreto que el tiempo se encargaría de revelar. Para ir al principio de esta historia debemos situarnos en la ciudad de Buenos Aires a comienzo de la década del 50. El por entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, y su esposa, Eva Duarte, planificaban levantar un monumento que representara los ideales y principios del justicialismo y llevaría por nombre Monumento al Descamisado. La estructura sería tan grande que llamaban al proyecto el Coloso Peronista, en alusión a una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el desaparecido Coloso de Rodas. El Monumento al Descamisado tendría una altura de 137 metros, lo que significa 1,5 veces más que la Estatua de la Libertad de Nueva York y 3 veces más que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. El lugar elegido para el emplazamiento del monumento sería en la zona de Recoleta, en el área comprendida entre las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, la calle Austria y el Museo Nacional de Bellas Artes, sitio donde en la actualidad se encuentra la Floralis Genérica. Se puede deducir que tal ubicación respondía a la cercanía de la residencia presidencial de entonces. El monumento estaría exactamente enfrente a la que fuera la vivienda de Perón y Evita, lugar donde hoy se levanta la Biblioteca Nacional. El acceso al monumento sería por un enorme salón circular, el cual estaba rodeado de 16 esculturas de 5 metros de alto cada una, las cuales representaban símbolos e ideologías justicialistas, tales como el amor, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, etc. Este salón circular mediría 100 metros de diámetro. Sobre este salón estaría la base que sostendría la imagen del enorme descamisado de 60 metros de alto, que coronaba la construcción. En su interior tendría ascensores y una escalera helicoidal donde se podría llegar hasta la cabeza de la estatua. También tendría paradas intermedias de observación panorámica de la ciudad. Si la obra llegaba a su fin, iba a ser el monumento más grande del mundo. Según cuentan las crónicas de la época, Eva Duarte se habría inspirado en la creación del Monumento al Descamisado cuando visitó Los Inválidos de París, en Francia, durante su viaje a Europa en 1947. Aquella visita al enorme palacio donde están los restos de Napoleón Bonaparte tuvo un significado premonitorio en el futuro monumento justicialista,
ya que el proyecto se convertiría también en el mausoleo donde descansarían los restos de Evita tras la temprana muerte el 26 de julio de 1952. Al año siguiente, al cumplirse el aniversario del fallecimiento de la llamada abanderada de los humildes, Perón inauguraba la maqueta del proyecto en el Ministerio de Trabajo, junto a quien sería el escultor responsable de la obra, Leone Tomasi. El monumento al descamisado estaba listo para convertirse en realidad, aunque ahora tendría en el subsuelo una cripta donde descansarían los restos de Evita en un sarcófago de plata. Leone Tomasi alternaba las tareas entre su taller que tenía en Italia, su tierra natal, y uno que había montado en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Aquí en Argentina el artista realizaba los modelos en arcilla y yeso, mientras que en Italia las esculpía en mármol, materia prima proveniente de la localidad de Carrara. Hacia fines de abril de 1955, todo marchaba según lo planeado. Se trabajaba arduamente en las bases del monumento, mientras que en Italia se comenzaban a esculpir las primeras esculturas alegóricas del Salón Circular. Pero en septiembre de 1955, el gobierno de Perón es derrocado por la Revolución Libertadora. El nuevo régimen ordenó la suspensión inmediata de todas las obras. Según informes periodísticos, Leone Tomasi había llegado a esculpir 6 esculturas, de las cuales 3 fueron destruidas, 2 mutiladas y arrojadas al riachuelo, pero se desconocía el paradero de una restante. Las 2 que habían sido arrojadas al riachuelo fueron rescatadas 40 años después. Una era La razón de mi vida y la otra Los derechos del trabajador, aunque ambas estaban decapitadas. Del gran monumento se habían hecho los cimientos y algunas columnas, pero el nuevo régimen se encargó de demoler todo. Finalmente, la escultura extraviada apareció muchos años después, olvidada o escondida, en un galpón de la aduana de Dock Sud, donde había permanecido por más de 25 años. El nombre real de esta escultura de 5 metros de alto era Independencia Económica. En ella se podía apreciar un hombre semidesnudo sentado sobre una roca que aplastaba a un pulpo, representando la victoria a la inflación, rodeado de una rueda dentada simbolizando el comercio y la industria, y un ancla con una cadena rota simbolizando la independencia. La historia continúa en Mar del Plata, porque en 1965 un grupo de habitantes del puerto propuso la erección de un monumento al pescador. Se juntaron fondos entre los habitantes del puerto y se contrató al escultor Roberto Capurro para su realización. La piedra fue extraída de la cantera de Figueroa Alcorta y Ortiz de Zárate y fue trasladada a Buenos Aires al atelier de dicho escultor. Cuando el monumento al pescador llegó a Mar del Plata, los impulsores del proyecto propusieron que fuera colocado en la banquina de los pescadores, pero las autoridades del puerto, por cuestiones burocráticas, no le dieron el permiso. Tras varias discusiones, las autoridades municipales decidieron que su ubicación sería en la rotonda de Punta Iglesia, debido a que allí fue donde se inició en Mar del Plata la actividad pesquera. De hecho, ese lugar está considerado como el primer puerto de la ciudad. Aunque efectivamente fue emplazado allí, los pescadores no quedaron conformes y siguieron insistiendo en mudarlo a algún lugar del puerto actual, algo que conseguirían pero muchos años después. En 1979 continuaban las quejas de los pescadores marplatenses por no tener su monumento en la zona portuaria. Para entonces, la Capitanía del Puerto de Mar del Plata había resuelto tomar cartas en el asunto y tratar de solucionar la situación. Es allí cuando les avisan que en un galpón de Buenos Aires, que pertenecía al Servicio de Arquitectura, dependiente de la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas, se encontraba una escultura que aparentemente representaba al hombre portuario, debido a que la escultura poseía un ancla, cadenas y un pulpo. La bautizaron Hombre de Mar y fue trasladada a Mar del Plata para resolver el conflicto con los pescadores.
Lo que no sabían era que, en realidad, la escultura era ni más ni menos que aquella que había quedado olvidada en Dock Sud, y su nombre real era Independencia Económica. Recibida la estatua en Mar del Plata, quedó alojada provisoriamente en el playón de Los Silos en su embalaje de madera original, tal como vino de Italia, hasta resolver dónde se emplazaría. Pero esta escultura, que ahora tenía otra identidad, no resolvió el conflicto, porque cuando la capitanía se lo ofreció a los pescadores, estos se negaron, alegando que ya tenían su propia estatua, y lo único que querían era trasladarla a la banquina del puerto. Nuevamente la escultura quedaría arrumbada en algún galpón, igual que desde 1955. Pero en 1984 la Comisión de Cultura del sector puerto, tras enterarse de la existencia de la escultura, comenzaron a trabajar para conseguir su emplazamiento. Esta comisión logró el apoyo de la Capitanía Portuaria y del Departamento de Obras de la Facultad de Arquitectura. Tras varios años de tratativas, el proyecto fue aprobado y su emplazamiento sería en la plazoleta ubicada en la intersección de la avenida Martínez de Hoz, hoy Avenida de los Pescadores, y la calle 12 de Octubre. La inauguración oficial fue el 28 de febrero de 1987, con la disertación del intendente de entonces, Ángel Roy. Paradójicamente, una estatua alegórica al peronismo terminó siendo inaugurada por una autoridad radical. En agosto de 1996 los pescadores lograron finalmente trasladar su monumento a un sector cercano a la tradicional banquina de los pescadores. Hace unos años, el Hombre de Mar fue declarada Monumento Histórico Nacional, donde se la volvió a reconocer como monumento a la independencia económica de Leone Tomasi. Aunque muchas personas pasan a diario frente a la escultura, desconociendo su historia, otras creen que se trata del monumento al pescador. Sin lugar a dudas, el estigma de su identidad errática permanece aferrado a su historia.